decía ayer, la página donde pueden tener información del seminario, www.cteca.edu. Y si quisieran escribirme para preguntarme más detalles, yo puedo contactarlos con las personas encargadas del área ahí de información. En las notas de la clase está mi correo electrónico. Si descargaron las notas, ahí van a ver que está en el encabezado mi correo electrónico, nmorales@cteca.edu. ¿Sí? Ahí está en las notas. También pensando un poco en recursos y dónde buscar información, hay un par de libros que son sumamente útiles. Uno es escrito, y los dos los he encontrado en PDF también, ahí en el mundo de los piratas del Caribe, ¿sí? Así que pueden buscarlos. Y ahora, si a ustedes les gusta el papel impreso, también en las librerías cristianas se encuentran estos dos. Se llaman prácticamente igual, lo único que cambia es una palabra, ¿sí? Uno es Nuevo Testamento, el otro es Antiguo Testamento, ¿sí? Comentario del trasfondo cultural del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, comentario del contexto cultural. Uno es del Dr. Walton y el otro es del Dr. Keener. Walton, W-A-L-T-O-N, Walton, ¿sí? Walton. Los dos son muy buenos libros, muy buenas herramientas de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Lo que ellos hacen es ir un recorrido por toda la Biblia, haciendo mención de cosas que son relevantes para entender trasfondos culturales, costumbres, ¿sí? Son muy buenos estos dos libros. Hay un par de otros libros que circulan en español, más antiguos, que se llama El Mundo del Antiguo Testamento, El Mundo del Nuevo Testamento, ese tipo de títulos, pero tienen un problema metodológico y por eso es que lo pongo aquí en alerta con luces y tarjetas amarillas, ¿sí? Libros antiguos que se tradujeron al español en los 70, en los 80, que hablaban sobre el mundo del Antiguo Testamento, el mundo del Nuevo Testamento y el mundo de tierras bíblicas o algo así, no me acuerdo cómo es que se llamaban esos libros. Pero mucha de la información que ellos presentan en esos libros vienen de la Edad Media, ¿sí? No del primer siglo o antes. Entonces, de repente dicen cosas que no son del todo ciertas. Por eso es mejor tomar en cuenta ese detalle. En cambio, estos otros no. Estos dos libros que les puse aquí son libros que han tomado muy en cuenta los trabajos arqueológicos y sociológicos, los últimos descubrimientos y qué sé yo. Así que son muy, muy buenos libros para aprovechar. También, para quienes quieren profundizar un poquito más en el Antiguo Testamento, aquí dos libros que son muy buenos, aunque son, bueno, sí, estos son algo recientes y siguen siendo libros buenos. En inglés ya tienen sus añitos, pero siguen siendo buenos. Uno es el que se llama Panorama del Antiguo Testamento. El editor principal es Lazor, ¿sí? Lazor, Hubbard y Bush, son los tres coeditores. Es un muy buen libro, no sé si existe en PDF, pero en las librerías cristianas grandes, no sé si hay alguna aquí en Hermosillo,
pero debiera haber alguno de esos. Y el otro también que es muy bueno es el de Kyle Yates, Los profetas del Antiguo Testamento, de Casa Bautista. Los dos libros son buenos libros que le dan trasfondo. Miren, una cosa que nos cuesta mucho, sobre todo en el Antiguo Testamento, es tomar en serio esta parte de trasfondo. Y nos tratamos de acercar a los libros sin esas conexiones de trasfondo y cometemos muchos errores, como decía Cantinflas, ¿no? Por falta de ignorancia, ¿sí? Entonces, por ahí estos dos libros pueden servirles. Y en cuanto a Nuevo Testamento, un muy buen libro que se puso en español por CLIE se llama Introducción al Nuevo Testamento, del Dr. Carson y el Dr. Moo. Son buenos libros también. Un buen libro para cosas preliminares, autor, fecha, lugar, temas principales, situaciones detrás de cada libro del Nuevo Testamento. Es un muy buen trabajo. Y el otro es un libro que a mí me encanta, lo he leído, no sé, un montón de veces cada año, pongo a los estudiantes de la clase de Principio de Exégesis a leerlo. Se llama Falacias Exegéticas. Es un muy buen libro, se lo recomiendo profundamente, casi como para que tengan sus devocionales ahí. El libro lo que hace es una recopilación de los errores más comunes que cometemos cuando hacemos interpretaciones bíblicas, ¿sí? Por eso se llama Falacias Exegéticas. Es súper entretenido. Quizás ustedes van a estar, cada vez que terminan de leer una sección, con una oración de arrepentimiento y confesión de pecados, ¿sí? Por eso les digo que es un buen libro para leer en el devocional, ¿sí? Sí, es un muy buen libro, ¿sí? de las falacias exegéticas. Así que al mirar ese tipo de cosas le ayudan a uno a decir, wow, espérate, antes de brincar aquí voy a tomar en cuenta esto y esto otro para no caer en este error, o para no hacer esta asociación equivocada, o ¿sí? Por eso es un muy buen libro para leer. Ahora, en cuanto a comentarios bíblicos, en términos generales en inglés pasa lo mismo. Es difícil encontrar un solo libro que sea bueno para todos los libros de la Biblia, ¿sí? Aquí hay unos poquitos. ¿Cuándo fue? El 2019, el año pasado, lanzamos el libro. Se llama Comentario Bíblico Contemporáneo. Es un libro grande de más de 1000 páginas, así tamaño enorme, ¿sí? Que es una compilación de comentarios bíblicos de toda la Biblia en un solo tomo. Yo tuve el privilegio de escribir 2 Corintios ahí en ese comentario. Y es una buena herramienta, solo que algo cara, ¿no? Porque es grande, pero pueden encontrar ahí. Es un buen libro. Espero que nunca lo encuentren en PDF. ¿Sí? Sí. Otra colección que es una buena colección de comentarios semitécnicos que ayudan es el Comentario Bíblico Mundo Hispano. Tienen casi de toda la Biblia, si no estoy mal. Son tomos pequeños, más o menos recientes. Quizá el último se escribió en 2010, por ahí. Pero son buenos, siguen siendo buenos. Y otro un poquito más antiguo que se escribió en los años 90, pero sigue siendo un buen comentario, es este que se llama Comentario Bíblico del Continente Nuevo. Comentario escrito en español, por gente en español, ¿sí? No son traducciones del inglés al español. Claro, hay algunos otros textos buenos desde el inglés al español, de obras, pero son de libros individuales. Ahí habría que ver qué autores. Por ejemplo, Hendrickson y Kistemaker, esa colección
de comentarios reformados son muy buenos, pero solo tienen Nuevo Testamento. ¿Sí? Así hay otros autores. Una cosa que yo he aprendido con los comentarios bíblicos es que vale la pena no solo buscar comentarios a la hora de estar estudiando pasajes, sino que además hay que ser cautos en no depender de una sola persona. Pues de repente uno se pone a invertir, y ahí tiene a MacArthur completito, ¿sí? Y solo tiene a una persona oyendo su opinión, ¿sí? Entonces, si yo quiero investigar realmente con seriedad, tengo que preguntarle a más de una persona, porque si no siempre voy a tener una sola visión de las cosas, ¿sí? Así que bueno, y lo otro que también es cada vez más notorio es que necesitamos tener una visión más global de las cosas. De repente, por nuestra cercanía aquí con Estados Unidos, si tenemos comentarios u obras, lo que sea, vienen desde el inglés hacia el español. Y nos quedamos con una visión de la Biblia como que si fuera la visión norteamericana de la Biblia, como la única, ¿sí? Por eso, si tienen la oportunidad de mirar comentaristas hispanos, es de gran provecho, pero si pueden mirar africanos, asiáticos, ¿sí? Va a ser mucho mejor, porque van a tener una visión más global de cómo mirar las Escrituras, ¿sí? Y hay ahora mucha más facilidad de hacer eso por los recursos que uno encuentra en Internet, ¿cierto? Es importante mirar con una perspectiva mucho más global del texto, ¿sí? No solo quedarse con apellidos Mac algo y es solo en la Biblia, en los comentarios. Cada cierto rato yo vuelvo a mi biblioteca y miro qué nombres tengo. Por ejemplo, algo que he estado haciendo en los últimos años es preocuparme de comprar comentarios escritos por mujeres, porque tenía de distintos lugares, qué sé yo, pero puros hombres. Y bueno, oigamos un poco más a las mujeres que nos pueden enseñar también desde su perspectiva, ¿no? Entonces he estado haciendo ese tipo de cosas. Y en español hay cada vez más trabajos escritos, buenos trabajos escritos por mujeres también. Así que ahí les dejo ese reto de ampliar su horizonte de a quienes consultan. Es importante. Bueno, una cosa que tenemos que mirar ahora es, ayer vimos algo del contexto gramatical, mañana dedicaremos la mañana a mirar otros aspectos que tienen que ver con la cuestión literaria, pero ahora, en el tiempo que tenemos, no pretendo hacer un agotamiento de la cuestión histórica, sino poner en el tapete la importancia que tiene conocer cosas del trasfondo histórico. Cada vez que nos acercamos al texto bíblico, el texto bíblico no se escribió en el aire, ¿cierto? Se escribió en algún lugar específico. Y eso va a hablarnos de distintas cosas. Por ejemplo, si ustedes ponen atención a muchos de los libros de esa sección llamada libros históricos, ¿sí? Los profetas anteriores, como le llaman los hebreos, ¿sí? Profetas anteriores le dicen a esos libros, ¿sí? De repente dice al otro lado del Jordán esto, y al otro lado del Jordán esto otro, y al otro lado del Jordán, ¿sí? Como que se usa el río como referencia de las cosas que pasan de un lado o pasan del otro, ¿sí? Y muchas de las historias es como que si alguien las hubiese escrito desde un lugar, desde un punto geográfico, ¿sí? Ahora, si uno presta atención a esos detalles geográficos, va a valorar más cosas que si no le presta atención, ¿sí? Ya lo hemos mencionado, ¿sí? Por ejemplo, leyendo Ezequiel, de repente Ezequiel está en Babilonia, en Persia, qué sé yo, y de repente está en Jerusalén y dice, bueno, Jerusalén.
pero ¿caminó físicamente hasta el lugar o es un movimiento literario nada más o es un movimiento en el espíritu, si ustedes quieren, yendo de un lado a otro, en una visión, en un sueño? Queda bastante lejos un lugar del otro. No son que es, bueno, sí, es aquí al otro lado en Baja California, pero sí, aquí abajito. Sí. No, es por allá en Yucatán, sí, es más lejos. Sí. Eso es la cuestión de prestar atención a la cosa geográfica en los textos. Algunas cosas son más fáciles de ver que otras. Por ejemplo, se habla de las bendiciones y las maldiciones en los montes Ebal y Gerizim, ¿sí? Son dos montículos, casi colinas, una enfrente de la otra, y un grupo se iba a parar en un lado y el otro se iba a parar en el otro, y iban a decir en voz alta cosas, ¿no? Pero si uno no tiene esa imaginación geográfica, va a perder eso. O si está leyendo el libro de Hechos, ¿sí? Que está Felipe caminando con el etíope en cierto lugar y después dice que fue allá donde tal otro. Vale la pena abrir esos mapas. ¿Han fijado que al final de las Biblias suele haber mapas? ¿Cuántos de ustedes rigurosamente van una y otra vez a mirar los mapas cada vez que leen un texto? Rara vez hacemos eso, ¿cierto? Sí, ayuda un montón. Ayuda un montón, porque si no, a veces uno pierde de vista algunas cosas. Por ejemplo, el otro día estaba el pastor de nuestra iglesia predicando sobre Elías y la mujer de Sarepta. Y él estuvo todo el rato predicando y en ningún momento mencionó que Sarepta no era de Israel. Está ahí en la costa, en Sidón, cerca de Sidón, Tiro, es fenicio, estaba en otro país. ¿Sí? Y perdió un montón de cosas teológicas importantes del pasaje, que Jesús en el Nuevo Testamento lo va a retomar, ¿no? Haciendo esa conexión. Pero el pastor, teniendo la oportunidad de haber simplemente abierto el mapa y mirar, habría notado eso. Y perdió una oportunidad valiosa. Claro, su sermón estuvo bueno, pero hubiese podido estar mejor, ¿eh? Porque había detalles importantes de cómo es que Elías es sustentado por una mujer no dentro del pacto de Israel, y él obra milagros fuera del territorio de Israel. Dios no es solo Dios de Israel, es Dios de todas las naciones, y ahí en ese libro de Reyes se puede ver un ejemplo. ¿Sí? Entonces, por eso es que es bueno mirar las cosas geográficas. ¿Dónde están las ciudades? ¿Cómo son las distribuciones? Y lo otro que ayuda es tener una distribución más o menos real de las cosas. Porque uno dice, Israel se dividió, ¿cierto? Israel del norte, Israel del sur. Pero cuando uno mira el mapa y ve Israel del sur, ve que es una cosa chiquitita, y el otro es grande, ¿no? Pero después, cuando vino la destrucción de Israel del norte, Israel básicamente se reduce solo a Judá, un pedacito de tierra alrededor de un par de ciudades, y eso es el reino de Judá. Entonces uno está leyendo la Biblia y dice, y el rey de Judá tal y aquí hizo allá. Y si uno no está mirando el mapa, podría imaginar que es como que el rey de México, una cosa así, ¿no? Estamos hablando de unos cuantos kilómetros cuadrados de soberanía, ¿sí? Entonces, por eso es bueno mirar la cuestión geográfica. Nos ayuda a tener una dimensión un poquito más comprensible. Hay otros asuntos que están vinculados a la cuestión geográfica. Es, por ejemplo, que uno lo podría encontrar en los diccionarios. Es las épocas de lluvia, qué tan secos son,
Uno se imagina Israel como que si fuera puro desierto, pero no, hay de todo un poco. Incluso hay épocas del año en que hay nieve, ¿sí? Entonces, vale la pena echar esas miradas a este tipo de literatura para tener una visión un poco más real de la importancia de la lluvia. No sé cómo sea aquí el tipo de agricultura. En Guatemala hay zonas del país que dependen exclusivamente de la lluvia. O sea, si no hay lluvia, no hay siembra. Hay otras zonas que dependen de los ríos, entonces son más constantes. Pues las tierras bíblicas en Israel por lo menos eran altamente dependientes de las lluvias. Entonces, si uno vive en un lugar así, entiende mucho mejor por qué tanto drama, por qué iba a llover o no iba a llover, ¿sí? Eso ayuda en cuanto a cuestiones propiamente geográficas. Así que pensando un poco en cuánto de geografía bíblica sabemos, valdría la pena volver a echarle una mirada a estos diccionarios que nos ayudan con ese tipo de cosas, ¿sí? Otro asunto que también es sumamente importante tiene que ver con la cuestión política, ¿sí? La cuestión política. Ustedes saben, Israel vivió prácticamente toda su historia bajo dominio de otros imperios, ¿cierto? Egipcios, asirios, sirios, medos, persas, griegos, romanos, ¿sí? Así que conocer un poquito de cuestiones políticas nos ayuda a dimensionar mucho más con certeza la cuestión de los textos bíblicos. Solo, por ejemplo, ¿dónde es que lo tengo anotado aquí? Una cosa divertida. Se nos dice que es en Hechos. Déjenme ver aquí en mi Biblia. Se lo estaba tratando de buscar dónde es que estaba el texto que quería mostrarles. Creo que es un poquito más adelante. En capítulo 12. 12:1. Hechos 12:1. ¿Alguien quiere leerlo en voz alta? Hechos 12:1. Ok. Nos mataste la traducción. El rey Herodes mandó a matar. El texto en griego solo dice rey Herodes a perseguir o qué sé yo. El rey Herodes. Y uno dice, ¿pero no se supone que Herodes había muerto? ¿Era otro Herodes? ¿Cómo está la cosa? Bueno, ahí ya nos dijo cómo se llama el Herodes, ¿sí? Herodes Agripa. Herodes Agripa. Ahora,
Dice ahí que al final del capítulo 12 dice que Herodes Agripa murió en el 21, ¿cierto? 12:21. Está ahí en una arenga, la gente grita voz de Dios y al instante un ángel del Señor lo hirió y murió. El 23. Ese es Herodes Agripa. Pero cuando uno llega a Hechos, al final de Hechos 26, resulta que en versículo 2, 26:2 dice que está hablando con ¿quién? Pablo. Con Agripa, pero no nos acaba de decir Elohim que Agripa era el... Entonces, bueno, ¿murió o no murió Agripa? Este es el hijo, ¿sí? Es Agripa, aquí. ¿Sí? Y aquí este Agripa dice que llegó con Berenice. En el 23, ahí está, cuando Agripa y Berenice entraron al auditorio y se sentaron. Y, Agripa y Berenice. ¿Berenice será la esposa de Agripa? Resulta que no, es su hermana. ¿Sí? Bueno, cuentan las malas lenguas por ahí que eran un poquito más cercanos que hermanos, pero quién sabe, ¿sí? Se querían mucho, parece, ¿sí? Pero lo cierto es que Agripa II nunca tuvo hijos, no se casó ni nada y murió, ¿sí? Así a finales del siglo I, en el año 100, por ahí falleció Agripa II, ¿sí? Entonces vean que podemos quedarnos en unas confusiones con esta familia numerosa de los Herodes. Empieza con el viejito Herodes, eso significa Herodes el grande, el Herodes el mayor. Bueno, en México así dicen, ¿no? La persona es grande, o sea, no es que es alta, sino es viejita. Claro, sí, grande. Y Herodes tuvo varios hijos con varias mujeres y los hijos de Herodes también tuvieron algunos líos, como Arquelao, el Herodes Antipas, ¿cierto? Herodes Antipas era muy cariñoso con su cuñada, ¿cierto? Ese tipo de cosas le costaron la cabeza a Juan el Bautista, por cierto, ¿sí? Así que este tipo de historias nos muestran que es importante conocer la dimensión política. Otra cosa interesante es que Félix era medio cuñado con Herodes, ¿sí? Y Félix es gobernante Pablo tiene que estar ahí con él. Recuerdan que Félix quería un poquito para los chescos, como dicen, ¿sí? Ajá. Pablo dice, no, yo no voy a pagar nada. Y al final se queda como 2 años ahí en la cárcel solo porque no acepta pagar la mordida capaz que era mexicano, a lo mejor. No. Para que vean que la cosa es viejísima, ¿no? Antigua. ¿Sí? Sí, la cuestión política vale la pena estudiarla para entenderla. Por ejemplo, cuando uno llega al Nuevo Testamento se encuentra con estructuras políticas ahí. Hay un gobernante romano en el área de Judea y hay un, entre comillas, rey en Galilea. ¿Sí? Y hay diversidad de cosas que la gente debe o no puede hacer dependiendo de dónde está. Y los cobradores de impuestos, depende de dónde están, así es el impuesto que cobran. Uno tiende a pensar, los cobradores de impuestos eran aquellas personas que le cobraban a la gente el impuesto para Roma y por eso que lo consideraban traidores, qué sé yo. Bueno, en Galilea no, ¿sí?
En Galilea cobraban el impuesto para el rey. ¿Sí? Y en Jerusalén los que se encargaban de recolectar el impuesto no eran sacerdotes, ¿sí? Ellos eran los que mandaban el dinero a Roma, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, espérate, ¿cómo está la cosa aquí con la estructura de recaudadores de impuestos? ¿Qué tipo de recaudador de impuestos es Leví entonces? ¿Sí? Mateo. Por eso es bueno mirar los textos desde esta perspectiva histórica, la dimensión política para entender mejor el texto bíblico. ¿Sí? Es una cosa que la cuestión histórica nos ayuda a dimensionar mejor. Entonces aquí hay dos aspectos, estamos viendo, la cuestión geográfica, la cuestión política. Es importante mirar la dimensión política del texto. También hay otra dimensión que es sumamente grande e importante, es la dimensión social de lo histórico, la dimensión social. Por ejemplo, solo por mencionar algo, Jesús tiene una confrontación con algunos judíos acerca del divorcio, ¿no? Un tema que aparece en Mateo, en Marcos, en Lucas. ¿Sí? Y uno, al estudiar la historia del divorcio, se da cuenta que no solo en Israel, también en Samaria, los únicos que podían dar carta de divorcio por cualquier razón eran los hombres. Las mujeres no tenían ese derecho. ¿Sí? Estaban a merced de lo que los hombres quisieran o no hacer. ¿Sí? Pero llama la atención cuando uno llega a Juan 4 y aparece Jesús conversando con una mujer, ¿recuerdan? La mujer samaritana. Y en un momento Jesús le dice, llama a tu marido. ¿Sí? Y ella dice, no tengo marido. Y él dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Entonces nosotros leyendo con ojos de la farándula mexicana, ¿no? Nos imaginamos, no sé, a Jennifer López, no sé, sí, que bárbara esta mujer, cambia de esposo como quien se cambia de ropa y qué sé yo, pero espera un momento, ¿sí? En esa época las mujeres no tenían esa prerrogativa. ¿Sí? No es que ella se divorciara del que se le antojaba, es que 5 hombres la han tirado por la ventana. ¿Sí? ¿Habían pensado eso alguna vez? No, porque miramos con ojos como que si el texto se escribió en mexiquense la semana pasada. Ese es nuestro problema. ¿Sí? Entonces, claro, terminamos importando. Imagínense cuánto vamos a tener que hacer cola ahí con la samaritana para pedirle perdón, ¿no? De cuánto no hemos hablado en contra de ella. ¿Sí? ¿Sí? 5 hombres estuvieron con ella casados y le dieron carta de divorcio y la mandaron para la casa de su papá. ¿Qué tenía ella? A saber, a lo mejor era estéril, algún defecto físico tenía o qué sé yo. ¿Sí? 5 hombres la han dejado a un lado. Y el esposo con el que vive ahora, no es que convivan, ese concepto de que se arrejuntan, no sé cómo es que dicen, ¿sí? Que es tan común para nosotros hoy, ni siquiera existía en esa época. ¿Sí? Ella era una especie de esposa de segundo orden, que no tenía derecho a herencia ni a otras cosas. Eso significa que no es tu marido. ¿Sí? Dimensiones sociales del texto. Entonces, aquí cambió ahora el panorama de qué tipo de mujer es la que tenemos frente a nuestros ojos. En lugar de tener a una fresca que saber cómo anda, que no sé qué, tenemos una mujer marginada, denigrada, rechazada, a tal punto que mejor va al mediodía a buscar agua. ¿Sí? En vez de ir a la hora normal en que irían a buscar agua. Aquí es un buen contexto para hacer la comparación.
¿Saldrían ustedes a comprar a pie a la tienda en pleno mayo, a las 3 de la tarde? ¿Quién en su cabeza se le cabe? No hay nadie, ni un alma en la calle. ¿Sí? Bueno, eso pasaba en esas tierras también. ¿Sí? Así que ella, yendo al mediodía, está evitando gente. No quiere encontrarse con nadie. Y llega al pozo y se encuentra con un hombre. ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Se pone a conversar con él. ¿Sí? Y su vida es transformada. ¿Sí? Ahora, esas son dimensiones sociales del texto. Y es uno de los pecados más grandes que cometemos cuando nos acercamos al texto bíblico. Pensamos que la gente en el mundo del primer siglo, o mucho más todavía en el mundo antiguo, es igual que nosotros. O sea, claro, son igual que nosotros, tienen las mismas necesidades espirituales, etcétera, pero la manera de mirar la realidad, las cosas que hacen, cómo las hacen, lo que consideran de honor, de vergüenza, no necesariamente es igual que nosotros. Por eso tenemos que aprender a explorar eso en los textos y hacernos las preguntas. ¿Se acuerdan que ayer hablaba de las preguntas amigas? Estas: ¿qué, quién, cuándo, dónde, por qué, para qué? Son buenas preguntas que hay que hacer. No asuman de una vez el texto. O sea que si están de nuevo con la mujer samaritana ahí, no asuman. Bueno, las mujeres hoy en México se divorcian como los hombres también se divorcian. Así que esta mujer divorciada... no, hay que preguntarse, ¿cómo sería un divorcio en esa época? ¿Será que es igual que nosotros ahora? Sí. ¿Cómo sacaban agua las personas en esa época? ¿Será que sacan igual agua, que abren la llave y sale el agua? Esas cosas son importantes siempre conversar con el texto, hacerle las preguntas, porque si no, de otra manera las pasamos por alto. Ahora, para eso necesitamos leer. Una de las debilidades que tiene el método inductivo suelto es que si uno no se informa, por más que observe el texto, no va a ver las cosas. ¿Sí? Uno necesita informarse, leer. Por eso los comentarios como los que les puse al principio, el comentario cultural de la Biblia, nos ilumina, nos hace ver cosas que quizás no estábamos viendo simplemente porque hemos perdido esa conexión con el texto. ¿Sí? Es importante tomar en cuenta la cuestión social. Hay otras dimensiones sociales que son importantes también en el Antiguo Testamento, muy importantes. Y como ya vimos, las culturas cambian de una época a otra. Claro, en el mundo antiguo tendían a cambiar más lentamente que lo que las cosas cambian hoy en nuestra época. Aún cuando nosotros éramos niños, los de edad mediana, las cosas no eran tan rápidas como ahora, ¿cierto? Las cosas cambian como cambian los teléfonos celulares, ¿no? Año y medio, 2 años, ya es viejo ese teléfono, hay que poner uno nuevo y ahí está. Pero en el mundo antiguo las cosas eran un poquito más lentas, así que hay costumbres que van manteniéndose a lo largo del tiempo. Algunos valores culturales que van más o menos manteniéndose al tiempo. Pero de todo modo hay que tener esa precaución y no leer, digamos, Daniel como que si estuviésemos leyendo Génesis, porque es posible que haya costumbres, maneras de mirar las cosas en Daniel que no necesariamente son exactamente igual a como uno mira en Génesis. ¿Sí me siguen? ¿Sí? Solo pensaba en el ejemplo del doctor Kunkel. ¿Qué pasaba aquí en México hace 1000 años atrás? ¿Sí? Ni siquiera los aztecas estaban allá. ¿Sí? O sea, las cosas cambian. ¿Sí? Cambian. Y hay que ir al texto entonces con esas antenitas tipo Chapulín Colorado, ¿no? percibiendo la presencia del enemigo ahí, ¿sí? para mirar,
¿sí? Para mirar las cosas con esa dimensión social que está ahí. Hay otras anécdotas, otras cosas que uno puede pensar para ilustrar el tema. Solo déjenme asegurarme de la hora. Ok, sí tenemos tiempo. Cuestiones de dimensiones sociales. Una de esas que a mí me sorprende bastante leyendo el texto en el Antiguo Testamento es Segundo de Reyes. ¿Recuerdan cuando viene Eliseo y sana a este jefe que es Naamán? ¿Sí? Al final de la historia de Naamán, está conversando Naamán con Eliseo y le dice él, capítulo 5 de Segundo de Reyes, 5:17, está respondiendo Naamán. Entonces le dice Naamán a Eliseo, pues si no aceptas los regalos que te voy a dar, dice, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificio a otros dioses sino al Señor. ¿Estamos entendiendo bien? O sea, él le dice, permítame sacar unos saquitos de tierra de aquí, ponerlos en los burros y llevármela a mi tierra, porque no voy a adorar a otros dioses sino a Dios. ¿Qué tiene que ver esa tierra con adorar a Dios? Raro, ¿no? ¿Habían visto alguna vez eso? Bueno, ¿quién conoce la historia de Naamán? La hemos contado en escuela dominical tanto tiempo, pero ¿se habían fijado en ese detalle tan curioso? Raro, ¿no? ¿Sí? Claro, si uno piensa de nuevo en la cuestión histórica, para una persona como Naamán, los dioses son dioses del lugar. Y él piensa que si él se va a su país no va a tener cómo adorar a Dios, porque Dios es el Dios de ese lugar de allá. ¿Sí? Por eso él quiere llevar tierra de allá, ¿sí? Del lugar, para poder ponerse en la tierra y entonces armar un altar sobre esa tierra que es del otro lugar, porque ahí sí va a estar el Dios de ese lugar. ¿Se fijan que su manera de entender los dioses? Y claro, para el escritor de Reyes, él lo menciona porque Dios no necesita la tierra, ¿sí? Dios es el Dios de toda la tierra. No necesita llevar tierra de aquí para ir al otro lado, ¿sí? Esas cositas, detallitos así curiosos que nos van reflejando cómo la gente de la época piensa. Así que la dimensión social está presente siempre en el texto. Ahí está. Y no solo la dimensión social, también podemos hablar de la dimensión cultural. La dimensión cultural del texto. Y ahí está. Hay que ser muy cautelosos con esta cuestión. A veces los textos son más ambiguos, más genéricos y no nos dan detalles. Por ejemplo, dice, honra a tu padre y a tu madre, pero no nos dice cómo. Entonces eso nos da más tranquilidad, porque ¿qué significa honrar a padre y madre aquí en Hermosillo? Probablemente no igual que en Yucatán o en Oaxaca y qué sé yo, ¿sí? Algo va a variar, ¿sí?
pero siempre vamos a poder honrar a los padres, ¿sí? Pero vale la pena siempre tomar en cuenta esta dimensión cultural del texto, porque hay costumbres, hay maneras de entender las cosas. Por ejemplo, para un judío, ustedes saben, ellos fueron enseñados desde chiquititos que hay cosas que se comen y hay cosas que no se comen, ¿sí? Así que culturalmente ellos aprenden a mirar las cosas así. De hecho, tengo un amigo judío que un día estábamos en la cafetería ahí de la universidad, cuando estaban los estudios doctorales, y varios ahí pidieron hamburguesa, y él también pidió una hamburguesa. Entonces, cuando le trajeron la hamburguesa, él destapó la hamburguesa y lo primero que sacó fue el tocino, ¿sí? Lo sacó, porque ellos no comen cerdo, ¿sí? Pero también sacó la lámina de queso, ¿sí? Porque dice la Escritura que no hay que comer ¿cómo es? El ternero en la leche de la madre o algo así. Entonces, ellos lo entienden como no hay que mezclar la carne con el queso, ¿sí? Cosas interesantes culturales, y uno podría decir, oye, ridículo, dame el queso, que no quieres. Al no entender la dimensión cultural de la persona, ¿no? Y sin entender esa dimensión cultural, a uno le costaría entender todo lo que tuvo que sufrir Pedro aún viendo la visión del mata y come, ¿recuerdan? Sí, pero Señor, yo nunca he comido, ¿sí? Luego Pedro va a la casa de los gentiles, y en su vida jamás había cruzado un umbral de una casa de un gentil, mucho menos sentarse a comer con alguien. Así que ese escrúpulo que tuvo que haber tenido ahí él adentro, ay, ¿será que como esto me va a contaminar? No llames inmundo lo que yo he hecho limpio. Por cierto, en los evangelios, cuando Jesús está hablando con lo que verdaderamente contamina al hombre, Jesús menciona eso, que no es lo que uno come, ¿sí? Y Marcos pone entre paréntesis, ¿sí? Haciendo con esto limpios, ¿qué? Todos los alimentos. ¿Por qué tendría que Marcos agregar ese comentario en su evangelio? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ese es otro, es Pablo en Corintios, ¿no? Pero Marcos está hablando en el Evangelio, sus primeros lectores son romanos, probablemente. Sí. Un ejemplo podría ser cuando Jesucristo está en el pozo, llega la mujer samaritana y le dice, ¿por qué tú siendo judío hablas conmigo? Ah, claro. Sí, y por cierto que sigue siendo en el mundo del Medio Oriente, un hombre no habla con una mujer a menos que sea su pariente, ¿sí? Así que en el mundo antiguo eso. Una cosa interesante que pasa, por cierto, en el mundo guatemalteco, cuando andamos con mi esposa en algún lugar y compramos algo, por ejemplo, estamos comiendo y viene el momento de pagar, aunque yo ponga el dinero ahí para que la persona lleve y traiga la factura, y cuando trae el vuelto, el cambio, no me lo da a mí, se lo da a mi esposa, ¿sí? Porque mujeres hacen negocio con mujeres. Es interesante, ¿no? Una dimensión cultural que está ahí profundamente arraigada. Aún uno pensaría en un restaurante, bueno, ¿sí? Interesante. Sí, capaz que ustedes tienen la misma práctica y no se habían dado cuenta, ¿sí? Así que ahí están cuestiones culturales que están en los textos, y hay que aprender a leerlas. Y muchas de esas siguen igual, muy parecida a nuestra manera de ver la realidad, la manera en que nos relacionamos, lo que consideramos honroso o vergonzoso. Recuerden, el mundo antiguo era un mundo se dice, ¿cómo decirlo? La palabra técnica es diádico, es una
personalidad diádica. O sea, las personas se miran, pero no como individuos sueltos, sino como individuos de una comunidad. Eso uno lo observa profundamente en las comunidades indígenas, en todos lados aquí, porque siguen muy aferrados a eso. Y en nuestras culturas sigue siendo igual. Por eso uno dice, ¿cómo te vas a poner eso? ¿Qué va a decir la gente? ¿Cierto? Nos importa el qué dirán, ¿sí? Porque somos todavía unas culturas que nos miramos en torno a una comunidad, no somos seres aislados, ¿sí? Aunque se ha ido perdiendo eso, de hecho, tan así que es normal ahora en nuestros barrios, probablemente a ustedes les pase lo mismo, que uno no tiene idea quién vive al lado, ¿sí? Ya los niños no salen a jugar a la calle con los vecinitos como era antes, ¿sí? Se ha ido volviendo el mundo más individualista, y se va perdiendo esa dimensión comunitaria. Pues el mundo bíblico es un mundo totalmente comunitario, así que ellos lo que hacen o dejan de hacer, lo hacen o dejan de hacer en tanto son parte de una comunidad, ¿sí? Y eso nos va a hacer entender muchas cosas. Por ejemplo, personas que interceden por otras. ¿Recuerdan cuando el centurión tiene el siervo enfermo y dice que vienen los judíos del lugar e interceden por él con Jesús? Le dice, por favor, atiende a su necesidad porque él nos construyó la sinagoga, ¿sí? O sea, Jesús debe interceder a favor de esta persona porque él ya les hizo un favor a ellos. Y como ustedes saben, favor con favor, ¿qué? Ajá. Entonces vean cómo culturalmente estamos ahí mirando cosas en el texto que son parte también de nuestra cultura, ¿sí? Y claro, hay otras cosas que son distintas a nuestra cultura. El problema es que de repente las cosas que son distintas a nuestra cultura no las vemos y pensamos que son iguales que nuestra cultura. En lugar de preguntarnos qué implicaciones tendría, por qué lo harían, qué sé yo. Un ejemplo interesante en el Nuevo Testamento es esto de lavar los pies. Algunas iglesias, ustedes saben, ¿no?, practican el lavado de pies como un sacramento, ¿sí? Algo que hay que hacer. Y uno dice, no, eso no está vigente. Y tratamos de explicar por qué no está vigente. No, lo que Jesús está enseñando es humildad. Entonces nosotros tenemos que ser humildes unos con otros, ¿sí? Pero capaz que si uno está en un lugar donde hay mucha tierra y la gente camina horas y horas, seguirle lavando los pies al otro que ha estado con sus, ¿cómo es que les dicen a las juanetes, guaraches? Sería una buena práctica de servicio, ¿no?, cristiano, de expresión de no solo de humildad, sino todo lo que implica la hermandad, el cariño, la hospitalidad, todo ese tipo de cosas. Pero como lo redujimos a solo, es una enseñanza de humildad, porque vino el gringo y nos dijo eso, ¿no?, cuando nos enseñó el pasaje, entonces repetimos nosotros lo que nos dijeron, ¿sí?, en vez de mirar desde nuestro contexto y ver las conexiones culturales. ¿Cómo puede ser que esas cosas estén allí? ¿Sí? Así hay un montón de otros ejemplos de dimensiones culturales donde tenemos equivalentes nuestros y de repente hemos perdido esos equivalentes por enfocarnos en otros asuntos, ¿sí? Pero la dimensión cultural del texto siempre está ahí, ¿sí? Los textos no son neutros. Los textos fueron escritos en una manera de ver la realidad, en una cultura, o en varias culturas en plural. Por eso, entre paréntesis, no me gusta cuando gente dice, sí, es que tenemos que tener la cultura bíblica. No existe tal cosa, ¿sí? Lo que existe son culturas moldeadas por la palabra de Dios, ¿sí?, aún dentro del texto mismo.
¿sí? Un judío de la época de Salomón sin duda va a ser bien diferente a un judío del primer siglo. ¿Sí? Así que hay que, bueno, técnicamente uno no hablaría de judío en la época de Salomón, hablaría de israelita, ¿cierto? Así que imagínense, solo la manera de llamar a las personas va cambiando. Sí. Por eso es bueno volver de nuevo a los textos bíblicos con estas sensibilidades. Ayer vimos la cuestión gramatical, es un poco como más técnica, ¿no? La cuestión histórica tiene una parte más o menos fija, ¿sí? Los ríos pasan por aquí, las temperaturas son estas, ¿sí? Ese tipo de cosas. O qué tipo de fauna había en el lugar, por qué tanto león matando gente, o sea, habría así como que uno anda en Serengeti ahí con tanto león, ¿cómo era la cosa? ¿Sí? O andarían los osos sueltos, recuerdan David cuenta, ¿no? Que se le aparece un oso. O a Eliseo que le dicen pelón, y aparece osos y matan a estos jovencitos. O sea, parece que los animales esos andaban por ahí. Valdría la pena explorar un poco cómo era el mundo de ese entonces. Y el aspecto social, cultural, ese es más sutil. Hay que tratar de leer un poquito más de cuestiones sociológicas, antropológicas, para volver de nuevo a mirar cómo se conducen, cómo se comportan, cómo miran las cosas. Si no, uno pierde muchas de las conversaciones, de las discusiones, porque cambia de cultura a cultura algunas cosas. Y lo entretenido entonces para nosotros es que tenemos cosas similares a las culturas bíblicas, y esas cosas similares son más fáciles de transportar a la hora de enseñar o predicar, porque así como ellos hacían, también cabal justo coinciden que nosotros hacemos de la misma manera o percibimos las cosas de la misma manera. Pero las cosas que son distintas son las que nos demandan más esfuerzo, porque tenemos que pensar, bueno, si para ellos esto era así, ¿qué en nuestra cultura es parecido para más o menos entender lo que está pasando en el texto bíblico? ¿Sí? Hay algunos trabajos que se han hecho en torno a este tema. Quizá en español hay un libro de un autor de apellido Malina, Bruce, se llama él, Bruce Malina, no lo tengo aquí escrito, de estudios culturales de las escrituras. El problema con muchos de estos trabajos de investigación es que lo que se trata de hacer es, usando modelos sociológicos, se ve si esos modelos sociológicos explican lo que está pasando en el texto bíblico. El problema es que esos modelos sociológicos muchas veces son, qué sé yo, imagínense que un antropólogo estudió un grupo de nómadas en el desierto del Sahara por 5 años y encontró ciertas características. Y luego dice, los patriarcas de Israel eran así, asá y asá. Y uno dice, espérate, lo que viste en ese grupo nómada no necesariamente es lo que pasaba hace 3.000, 4.000 años atrás. ¿Sí? Entonces, esa es una limitación que tienen los modelos antropológicos de estudio. Pero de todos modos ayudan a mirar esas dimensiones sociales, dimensiones de honor, de vergüenza, de lo que es santo o profano, ¿sí? Lo que es limpio, lo que es no limpio. Solo para ilustrar una cosa muy entretenida para mí. Si ustedes entran a una casa de un gringo y observan la puerta del baño siempre va a estar abierta. ¿Sí? Y si está cerrada es porque hay alguien. Si usted entra en la casa de un hispano, la puerta va a estar abierta o cerrada. Cerrada. ¿Hay alguien ahí? Saber.
Para saber hay que golpear. ¿Sí? Y si uno en el mundo gringo está cerrada la puerta y uno de hispano viene y golpea, está ofendiendo al que está dentro. ¿Sí? En nuestro mundo, con medio así, con urgencia, ¿no? Que no vaya a ser que me abran la puerta o algo así. Ahora, ¿por qué razón la puerta está cerrada? ¿No sería más fácil que la puerta estuviera abierta? ¿Sí? Ajá. Es porque para nosotros culturalmente el baño es un lugar impuro. Por eso tenemos que tener la puerta cerrada. Para el gringo no. ¿Sí? Entonces vean cómo culturalmente a veces cosas que define uno que es limpio, que no. Es como cuando algo se cae al suelo, ¿no? Es chistoso porque nosotros decimos, si se cae al suelo, lo chupó el diablo. ¿Sí? No se cae. ¿Sí? ¿Sí? No sé si los canadienses tengan este tipo de experiencia, pero los gringos dicen, no me acuerdo cuántos segundos son los que ellos dicen que... 5, ¿sí? Ok. Sí, imagínense, se cayó, tienen 5 segundos para recogerlo. Todavía se lo pueden volver a echar a la boca. ¿Sí? Sí, cositas, pequeños detallitos culturales están ahí, ¿no? Y pensamos que la Biblia no tiene cultura. Nos equivocamos. Sí está... Sí es... Las Escrituras es como el Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros. Su palabra es palabra en voz humana. Así que la cultura está en el texto también. De repente nos vemos con algunas cosas culturales en el texto y pensamos equivocadamente que esas cosas son trascienden a toda cultura y no importa cómo. Entonces, por ejemplo, leyendo ahí Corintios dice que el hombre no debe, porque la naturaleza le enseña que es deshonroso tener el pelo largo. Ven, tienes que cortarte el pelo, pero espérate, ¿cuál largo es largo? ¿Y qué significa corto? Porque uno ve los dibujos de Jesús en Palestina y siempre es un gran mechudo, ¿no? Con una barba que uno dice, bueno, ¿cómo va a usar barba? Miren aquí, ¿cuántos en el salón tienen barba? Son poquitos, ¿no? Porque todavía culturalmente el mexicano piensa que la barba no. Y si tiene barba así bien disimulada, ¿no? No es una gran barbona así. Así que, ¿qué significa largo? ¿Qué significa corto? Cuestiones culturales. ¿Sí? Uno de repente brinca los textos bíblicos y le impone sus propias perspectivas sin darse cuenta de... A lo mejor si leemos y investigamos y tomamos una cinta de medir y le medimos el largo del pelo a los fulanos, diremos, bueno, hermano, usted use el pelo como quiera, aquí nadie va a hacer nada, porque en los tiempos bíblicos lo que nosotros ahora le llamamos largo para ellos era corto, así que no se haga lío, ¿sí? Dice Santiago que Elías era un hombre como nosotros y oró con oración, o sea, oró fervientemente, traducen nuestras versiones, y no llovió. Y luego oró y llovió. Bueno, o sea, ¿llovió o no llovió? Chile ya lleva 10 años de sequía. ¿Sí? Va para el año 11. La zona centro-norte del país ha tenido es increíble, hay lagos que han desaparecido, ¿sí? Secos. ¿Sí? Créeme, la geografía, la agricultura, todo ha cambiado, pero hasta ahora no ha muerto nadie de hambre. ¿Sí?
¿Qué significa que no lloviera por 3 años? ¿Cuánta gente pudo haber muerto de hambre en Palestina durante ese tiempo? O sea, sí importa saber esos detalles, porque si uno no dice, bueno, sí, solo que qué gran cosa, que lloviera, que no lloviera, ajá, y qué implica que no lloviera. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuántas veces pasó solo en la época de Génesis? Los patriarcas se mueven a Egipto una y otra vez porque hay hambrunas, sequías, ¿cierto? Si uno no toma en serio esos detalles geográficos, no logra ver las implicaciones del texto. O sea, al final de Deuteronomio, en la zona de los compromisos que Dios adquiere con Israel, Él dice, si ustedes me bendicen, me obedecen, son leales conmigo, yo abriré las puertas del cielo, ¿sí? Les daré abundancia, pero si no, cerraré como con bronce, qué sé yo. ¿Sí? Ese tipo de imágenes aparecen ahí. ¿Qué significa para alguien que depende de la lluvia que no llueva? ¿Sí? Claro, entonces por eso es importante mirar esos detalles. A veces uno dice, no, pero es que tanta cuestión, yo solo abro mi Biblia y el Espíritu me guía, hermano. Pero qué cosas dejo de poder percibir del texto porque no estoy mirando. Sí. ¿Qué tan grave puede ser el que no tenga en cuenta el texto cuando le habla el escritor al pueblo hebreo en el Antiguo Testamento o a Israel en el Nuevo Testamento? Y lo quiero aplicar a México en una predicación de una iglesia local. Es una buena pregunta. Para poder lograr hacer ese puente de conexión, primero tengo que asegurarme que estoy entendiendo el mundo bíblico, ¿sí? Las implicaciones, las sutilezas. Recuerden que les decía yo el primer día, cuando nosotros hablamos, no decimos todas las cosas. Solo decimos lo justo y necesario para que la otra persona entienda, pero la persona entiende no solo las palabras, sino las implicaciones de las palabras, ¿cierto? Y lo ilustraba con el, tómalo como tú quieras, ¿cierto? ¿Me estás insinuando que...? Lo mismo nos pasa con el texto bíblico. Para poder discernir sobre todo esas sutilezas, las implicaciones del texto, necesitamos mirar con más detención el texto bíblico, pasar más tiempo ahí con el texto y leer información de trasfondo para poder discernir esas cosas. Porque de esa manera nuestro paso hacia el otro lado, a ese puente, a nuestro mundo, nuestra realidad, va a ser más directo, más conectado, ¿sí? Si no, va a ser muy pobre. Por ejemplo, lo que les contaba de la predicación del pastor de Elías y la viuda de Sarepta. Si el pastor hubiese notado esas conexiones, su predicación hubiese sido mucho más rica. No quiere decir que no fue una buena predicación, solo que pudo haber sido mejor. Habría visto otros detalles importantes del amor de Dios, del alcance de Dios, de la provisión del Señor, aún para personas que están fuera del pacto. ¿Qué implica eso para nosotros hoy como seres humanos que dicen, no, si no es evangélico yo no lo ayudo? Típico, ¿no? Los católicos ayudan a todo el mundo, pero los evangélicos no. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ayuda social siempre y cuando, típico, ¿no? Aquí está la fila para que le hablemos de Cristo. Una vez que aceptan, entonces pasan a la clínica y le damos su medicina. ¿Sí? Craso error. ¿Acaso Elías dijo, no, yo no voy a ir a la casa de una persona no judía o no israelita? ¿Cierto? O sea, vean cómo implicaciones que se pudieron haber marcado en el texto y no se vieron. ¿Sí?
O sea, aquí no estamos hablando necesariamente de bueno o malo en la interpretación, sino una interpretación, ¿cómo decirlo?, limitada a una interpretación mucho más rica. ¿Sí? Ahí está parte del asunto. Claro, a veces nos vamos a equivocar, de todo modo, aún haciendo todos estos procesos de tomar en cuenta los detalles. Pero uno logra encontrar implicaciones del texto mucho más abarcadoras cuando hace este tipo de investigación, más concienzuda. ¿Sí? Y uno puede discernir un maestro, un pastor, una maestra, una predicadora, que uno dice, sí, se ve que pasó sus horitas con el texto, ¿sí?, investigando. No que el domingo en la mañana se levantó temprano a ver qué le enseño a los hermanos, ¿sí?, o medio hojeando el libro de escuela dominical, el manual en lo que llega a la iglesia a ver qué le enseña, ¿sí? Se nota eso cuando ha habido investigación. Así que por ahí está el desafío, ¿sí?, de la cuestión de trasfondos histórico-culturales. Es valiosísimo, valiosísimo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. Perdón, en Biblia es cuestión cultural, donde dice el maldito el hombre que trae vestiduras de mujer. Es una buena pregunta, ¿no? Lo que uno tiene que preguntarse es, ¿quién haría eso y por qué? ¿Sí? Primero, para tratar de entender el mundo de esos textos ahí, y ya que estamos en ese tipo de textos que vienen del Pentateuco, el doctor Conker nos puede dar un poco más de trasfondo ahí, pero mucho de eso tiene que ver con adoración idolátrica. ¿Sí? Hombres vestidos de mujer era típico de adoraciones paganas de esa época. Así que probablemente lo que está ahí detrás de esa prohibición es: no quiero que las personas que tienen pacto conmigo, Dios, hagan otras cosas. O que los hombres al verlos se vean hombres y las mujeres se vean mujeres, que creo que es el argumento de Pablo en Corintios, por cierto, ¿sí? No es en el fondo si usa o no usa velos y esto otro, sino si en el culto los hombres se ven como hombres y las mujeres se ven como mujeres, ¿sí? Porque nos equivocamos cuando decimos, típico, usted mujer no use pantalones. Y perdón si alguno pastor de aquí dice eso, ¿sí? Porque yo nunca me pondría los pantalones de mi esposa, ¿sí? ¿Sí? Pantalones de mujer son de mujer, pantalones de hombre son de hombre, ¿sí? Hay diferencias, ¿sí? Entonces, de repente brincamos a cosas sin darnos cuenta de esos detalles, ¿sí? Y la pregunta es, hoy qué curioso esto, ¿por qué está pasando eso ahí en el texto? ¿Qué implicaciones tiene para esa audiencia? ¿Por qué estaría esa enseñanza ahí? Una vez que uno entiende eso, es más fácil trasladarlo a nuestro mundo, ¿cierto? El problema es que si no hacemos el esfuerzo, como hay mucha cuestión encerrada ahí de cuestiones culturales, de implicaciones detrás del texto, puede ser que estemos metiendo nuestros propios prejuicios o hacer a la gente cosas que no tienen nada que ver hoy con nuestra realidad, ¿sí? Eso sin además hablar de qué pasa, que hablaré un poco de eso el sábado, cómo es que miramos con los lentes de Jesús hacia el Antiguo Testamento, ¿sí? Y eso ya hace un cambio de paradigma. Por eso es que cuando yo leo el Antiguo Testamento no lo leo igual que un judío lee el Antiguo Testamento, ¿sí? Hay una diferencia y esa diferencia es Jesús, ¿sí? Así que espero que eso ayude un poco a entender a explicar un poco mejor su pregunta, ¿sí? Una más. Acá, a ver.
Claro, es cierto, sí. Como hablaba ayer, creo yo, de ensanchando el territorio. ¿Sí? Sí, de repente por los métodos alegóricos se le va dando un sentido al texto que no estaba ahí, y el texto, el sentido original que podría haber tenido el texto se pierde, se diluye o se distorsiona. Y ya al enseñarlo, pues ya no estamos enseñando el texto, estamos enseñando nuestros prejuicios, en este caso neoliberales, con los que se mira el texto, ¿sí? Y uno no se da cuenta cómo el consumismo neoliberal está ahí detrás de esas percepciones, ¿sí? Te lo mereces. Para todo lo demás está Mastercard, ¿sí? Y eso le ponemos cita bíblica y ya lo hacemos santo, ¿sí? Ese es el problema de este asunto. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Mañana, si el Señor lo permite, continuaremos con este análisis. Hoy en la tarde seguimos con la última parte de Génesis y arrancamos con Éxodo, 6:30. Que el Señor les bendiga.